Gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Marinés, Jorge, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlos y saludarlos. Saludos a los oyentes de la radio. Bueno, muchas gracias, gobernador. Bueno, queriendo saber cómo marcha la campaña, lo vemos con una intensa actividad recorriendo toda la provincia de Río Negro, entregando aportes. ¿Cómo lo está viviendo? Sí, no es tanto campaña, es más que nada gestión, ¿no? Porque todavía no hemos empezado la parte electoral de nuestra fuerza política, sino que lo que seguimos haciendo es las cosas que hemos hecho estos últimos 3 años, de recorrer cada rinconcito de la provincia, de cada ciudad, cada paraje, cada pueblo, y llevando las respuestas que los peregrinos esperan de un gobierno provincial, ¿no? Así que, la verdad... Pero bueno, el viernes hicieron el lanzamiento oficial en Roca, creo que próximamente también será en Cipolletti. Están también abocados a la campaña, ¿no? Sí, una parte del tiempo sí, no todo, porque si no se puede. Si no se puede gobernar. No, el viernes tuvimos la gran satisfacción de poder presentar una lista de legisladores provinciales que no generó ningún tipo de conflicto interno, que no generó ninguna situación traumática, que nadie anduvo los empujones ni a los codazos, y que realmente simboliza muchas cosas, ¿no? Esos legisladores simbolizan la integración provincial, es decir, que desde los pueblos pequeños hasta las grandes ciudades están representados los legisladores. Por otro lado, la misma forma de pensar el gobierno, es decir, son los legisladores que piensan la provincia y sienten la provincia de la misma manera, los representantes de los trabajadores, de los gremios, un tema no menor, importante, cuando uno habla de paz en la provincia, cuando uno habla de tranquilidad en la provincia, mucho tiene que ver el hecho de que no haya conflictos. Y los conflictos pueden ser sociales o laborales. Y para que no haya conflictos laborales siempre hay que estar al lado de los trabajadores para poder llevar adelante las medidas que impidan cualquier tipo de desborde o situación conflictiva, así que están en la lista de ellos. Las mujeres que más han trabajado en la provincia por la defensa de los derechos de la mujer, también están incorporadas en esa lista, las representantes de las comisiones de fomento, es decir, una lista de legisladores que de alguna manera es lo que somos nosotros, ¿no? Provenientes de todos los partidos, de todas las regiones, las mejores propuestas de ideas con defensa de género y los trabajadores. Así que, la verdad, estoy muy contento con lo que hemos podido construir, ¿no? Usted llegó a decir el sábado en Roca, si Perón viera esto, ¿no? En alusión justamente a este crisol que han logrado reunir a las distintas listas, incluso con integrantes de diferentes gremios, ¿no? Gremios como el gremio de la fruta o el propio Huatre. Si hay algo que caracterizó al peronismo fue la representación de los trabajadores, ¿no? No inútilmente siempre se le dijo la columna vertebral del movimiento socialista. Y hoy, ver en la lista de nuestros adversarios que no hay ningún representante de los trabajadores, bueno, habla claramente de qué es lo que le espera a los trabajadores en la provincia, ¿no? Porque si una propuesta política no tiene entre sus filas a los representantes de los trabajadores, está claro que los trabajadores no están contemplados en ese proyecto político. Es decir, y que un trabajador no esté contemplado significa que ese proyecto político está a disposición de los poderosos. Y cuando los gobernantes los políticos se ponen a disposición de los poderosos, pues ya sabemos cómo termina la historia, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Todos concentrados en los pocos y mucha gente afuera mirando, con desempleo, con exclusión, con desigualdad y, por supuesto, los trabajadores pisoteados. Así que en una provincia como esta, con tantos trabajadores, con tantas personas que todos los días salen de su casa a buscar las cosas que se necesitan en su hogar, me parece que un gobierno tiene que tener contemplado a los trabajadores en su espacio, ¿no? Y en este caso nosotros, los empacadores de la fruta, la UAT, los dos principales gremios del complejo frutícola, los bancarios en Viedma, UTEDIC, los trabajadores del edificio en Bariloche, que es un gremio muy fuerte también, de una u otra manera hemos representado a los trabajadores, ¿no? Así que en esto me parece que es una gran diferencia de cómo vemos la provincia uno y otro proyecto. Gobernador, ¿la candidatura de Alejandro Palmieri es testimonial? No.
nosotros no tenemos candidaturas testimoniales. Alejandro primero, que es un hijo de General Roca, que ha tenido mucho que ver en las dos fantásticas gestiones que llevó Gringo adelante, y por supuesto que tiene mucho que ver con lo que ha llevado en la gestión aquí en la provincia, pero a nosotros esa candidatura es el fiel testimonio de que queremos que Roca esté representada en la legislatura provincial, no solo para pelear por los intereses de Roca, sino también para ayudarnos desde ese lugar a mejorar la gestión pública provincial, ¿no? ¿Y quién lo reemplazaría, claro, no? ese tema. No, bueno, eso para fin de año, no tiene falta un montón todavía. Bueno, pero me imagino que esa ecuación ya la habrá hecho varias veces en su cabeza, ¿no? No, falta mucho. Por ahora tenemos que ganar y la gente, los rionegrinos tienen que respaldarnos y tienen que darnos la confianza de gobernar 4 años más para seguir cambiando Río Negro, pero eso es un tema para después del 14 no antes. ¿Gobernador maneja encuestas, maneja números? Estamos, no completas de ahora, tenemos el mes atrás, de marzo, el último día de febrero, principio día de marzo, y estamos 5% arriba, ¿no? Por lo menos en las 12 ciudades más grandes de la provincia. Y ahora también estamos haciendo la encuesta mensual, pero no tengo resultados generales como para darlo. Pero la verdad que creo que acá lo que está claro es que son dos propuestas totalmente distintas. Por un lado están los dirigentes del oficialismo y de la oposición que gobernaron Río Negro durante los últimos 30 años. Cuando ustedes Pichetto Piccinini, en el radicalismo y en el peronismo, gobierno y oposición. Cuando usted ve a Odarda Mendioro, vicegobernador durante 4 o 5 periodos, oposición. Cuando usted ve Masachesi, gobierno. Cuando usted ve de Reyes, vicegobernador del radicalismo durante tanto tiempo. Es decir, en todas las fórmulas de nuestra oposición están reflejados los últimos 30 años de la historia política rionegrina, de todo lo que pasó políticamente en la provincia. En nuestra fórmula, en la de Clemente Satti, lo que está es el futuro, lo que está es la nueva dirigencia provincial, que obviamente tenemos el gran desafío de no cometer los mismos errores que lo cometieron antes, de no tener los mismos vicios de lo que cometieron antes, y de generar una provincia absolutamente distinta, como creemos humildemente que lo venimos haciendo en los últimos 3 años. Pero yo creo que las dos grandes diferencias es la historia del pasado versus el futuro, y por otro lado, cómo nos plantamos y cómo nos miramos hacia la acción. Nosotros, nuestro objetivo central es que Río Negro pueda valerse por sí misma, que Río Negro no tenga que arrodillarse ante nación, que Río Negro, con lo que genera, con sus recursos, pueda ser autónoma. Los otros proyectos dependen todos de lo que lo digan en Buenos Aires. Desde los candidatos hasta la presencia de funcionarios nacionales para que los ayuden, pasando por la obediencia a Buenos Aires, son dos proyectos también. Creo que este es la diferencia que hay entre Juntos Somos Río Negro y fundamentalmente el Frente para la Historia. En el último tiempo ha tenido contacto con Sergio Massa, gobernador, porque en su momento se habló y después como que se enfrió todo. No, aparte yo he dicho claramente que mi acompañamiento excepcional será personal, ¿no? Y que si algo distingue a Juntos Somos Río Negro es que no tiene ningún condicionante a lo de nación, y que puede pensar que el candidato a presidente puede ser tal, que Tania puede pensar que el candidato a presidente puede ser tal, o que Alejandro puede pensar que el candidato puede ser tal, o que Mario Álvarez puede pensar que le gusta estar presidente. Y en esto nosotros somos muy democráticos, respetamos la opinión de quien tenemos al lado nuestro, porque esto realmente es lo que nos diferencia, ¿no? Porque pues, si no nos diferenciara de esto, estaríamos en cualquiera de los otros proyectos nacionales. Bien. Gobernador, ayer estuvo el ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, en Roca. Estuvo con el senador Pichetto y el intendente Soria, ¿no? Y tuvo algunas palabras donde se mostró sorprendido por las críticas que el propio gobierno le hizo desde su página oficial, ¿no? al gobierno nacional. Pero
Mire, todos sabemos la situación de crisis de la fruticultura, originada por cuestiones de la política económica nacional, devaluación de nuestros países competidores, crisis rusa, atraso cambiario, inflación. En enero fuimos todos, el gobierno provincial, senadores, la CAFI, la Federación de Productores, los gremios, la CIMEX, fuimos todos a hacer y dijimos, señores del gobierno nacional, estén atentos, este año se han dado las condiciones para que la fruticultura tenga una tormenta perfecta y el complejo frutícola vaya a la quiebra. Eso lo dijimos en enero. Prometieron un montón de cosas. De las cosas que comprometieron llegó una ínfima parte. Prometieron 300 millones del Banco Nación, no llegó nada. No hay un solo crédito del Banco Nación a disposición del complejo frutícola. Prometieron ahí en Roca, de diferimiento impositivo de los aportes patronales de la FIP. No se hizo nada. Todo comunicado de prensa y toda conferencia de prensa. Prometieron 50 millones de pesos de acompañamiento al pequeño y mediano productor. Después de que el gobierno de Río Negro se quejó, agilizaron los pagos. Llevan pagado de los 50 a 36 millones de pesos. Es decir, nada de lo que prometieron. Y aparte prometieron 190 millones de pesos más de acompañamiento para el levantamiento de las tareas de cosecha. Entonces, todo, primero que no hicieron caso al planteo que hizo todo el complejo frutícola de que este año iba a ser dramático. Y segundo, las cosas que prometieron, y que incluso ayer en Roca volvieron a plantear como que la habían hecho, son mentiras. Son mentiras. O sea, van de conferencia de prensa en conferencia de prensa y no cumplen lo que hacen. Paralelamente, ¿qué está pasando? Hay más de 2.000 obreros sin poder resolver. Empresas que toda la vida han cumplido honrosamente los salarios de sus trabajadores, no lo están pudiendo hacer. Cayó la cantidad de embarques de millones de toneladas a Europa y a Rusia porque se dio lo que se sabía. Se cerró la frontera agrícola con Brasil, es decir, no podemos exportar manzana a Brasil. Se cerró el mercado de jugo porque no estamos pudiendo exportar prácticamente nada de jugo. Y vemos también como, por ejemplo, los fletes al puerto están paralizados desde ayer en la Ruta 6 porque las empresas no le han pagado a los camiones fleteros. Entonces, no hace falta investigar mucho. Las pruebas están marcadas. Es decir, la fruticultura está en una situación absolutamente de quiebra. Y la única responsabilidad total acá es la política económica nacional. Lo que extraña es que venga el senador Pichetti, que venga el ministro Casarriquera a decir que todo está bien, que todo está resuelto, y a estar un día en el Valle sin dar una respuesta concreta. Ayer estuvieron con los trabajadores, estuvieron con la CAFI y estuvieron con los productores. En la tarde en Senasa no hubo una sola respuesta positiva para el complejo frutícola. Como contrapartida, la provincia ha invertido en la fruticultura en los últimos 3 años más de 220 millones de pesos. Cuando cayó granizo, lo único que tuvimos la provincia no tuvo ración. Cuando hubo nada, lo único que tuvieron fue la provincia no tuvo ración. Es decir, no nos pueden venir a decir a nosotros ahora de que la provincia se tiene que sumar. La provincia está sumada desde los días al lado de los productores y al lado de la industria. Lo que tiene que asumir Nación es que las decisiones económicas que están tomando están llevando a la quiebra de la fruticultura. Gobernador, ¿usted ha tenido últimamente algún contacto con el gobierno nacional o no? No, yo no. No lo tiene. Los funcionarios nuestros sí, el ministro Casamiquela, el ministro Martín estuvo días pasados, y en otras áreas siempre de contacto. Los ministros nuestros participan del Consejo Federal, de Obras Públicas, del Consejo Federal de Educación, del Consejo Federal de Trabajo. Digamos, en todos los marcos federales de diálogo estamos presentes. Gobernador, el secretario general usted hablaba recién de la representación de los trabajadores que tienen en su agrupación política. El senador nacional Pichetto se reunió días pasados con el secretario de los camioneros, con Rubén Belich. Nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle ayer si se había reunido en alguna oportunidad con usted y dijo que él tenía buena relación con usted, pero que usted no lo había llamado. ¿No lo quiso convocar a su espacio? No. Ustedes saben que cuando nosotros asumimos había dos espacios gremiales en la provincia, ¿no?
había un espacio gremial relacionado al peronismo y había un espacio gremial relacionado al radicalismo, ¿no? En este caso, Rubén Belich, con otros dirigentes gremiales, habían participado en el gobierno de Sáiz, ya sea en la Secretaría de Trabajo, en la Subsecretaría de Transporte y todo lo demás. Esa división en el movimiento obrero provincial que vino de muchos años siguió en el tiempo, ¿no? Y yo con Rubén Belich tengo una excelente relación y hemos compartido muchas cosas, sobre todo cuando era intendente de Chipoleti, así que tengo un respeto enorme por él, pero siempre estuvieron divididas las aguas entre aquellos gremios que apoyaban al peronismo, que apoyaban a Carlos Soli y a mí cuando fuimos a la elección, de aquellos gremios que apoyaban al radicalismo. Y esa división quedó desde ese punto de vista. Pero es una cuestión política gremial, no personal, digamos. Yo siempre insisto en que no puede haber cuestiones personales entre los hombres públicos porque siempre hay necesidad de diálogo y de vincularse, y por lo tanto si hay diferencias tienen que ser políticas gremiales y no personales. Pareciera que las diferencias son personales porque la pelea es entre López y Belich. Bueno, ese es un tema, no me involucro yo en eso. Está. Bien, ¿cómo va el tema de la línea sur? ¿Cómo lo reciben los ganaderos cuando va y entrega fondos y por ejemplo, en este caso Borregas, que ya lo han hecho en 3 o 4 localidades de la región sur para tratar de repoblar los campos? Y es como que hay un dejo de esperanza, un aspecto de esperanza, ¿no? Es decir, porque primero que hay mucha desconfianza, se han prometido muchas veces muchas cosas y cuando uno les dice tiene que venir mañana a buscar sus bodegas, sus ovejas, y llegan con su camionetita o con el camión prestado, por supuesto que ahí hay una gran alegría. Muchos, fíjense usted que son productores de 100 animales que reciben 25, es decir, es un montón. El sábado estuve en Jacobacci con una abuela, le pregunté cuántas ovejas tenía y me decía 50, y se lleva 25, es decir, es una cantidad importante. Y fundamentalmente, ¿qué significa? Significa que siempre, desde hace muchos años, que no quiere dejar el campo, que no quiere irse del lugar donde estuvo toda la vida porque no tiene más nada que hacer. Entonces el repoblamiento tiene una finalidad grande que es la economía, es decir, que la gente tenga de que vivir y no necesite golpear la puerta ni al comisionado, ni al intendente, ni al gobernador, sino que pueda por sí solo valerse. Y por otro lado, que los campesinos, los terceros no se tengan que ir de su campo. Así que estamos, la verdad, que muy, muy satisfechos. Obviamente que nos está costando conseguirla, porque en la Patagonia hay pocas ovejas después de todo lo que ha pasado, pero bueno, ya llevamos 8.500, así que todas las semanas estamos llegando con distintas ovejas a distintos lugares. Tenemos Sierra Colorada, Comayo, Jacobacci, Maquinchao, y ahora estamos esta semana llegando de vuelta a Sierra Colorada y de vuelta a Jacobacci. El lunes que viene vamos a estar en Los Chincos, así que bueno, en toda la región sur. Y también tenemos 2 contratos por 10 millones de pesos de caminos vecinales. Usted sabe que con el temporal del año pasado, para esta fecha se destrozó toda la red vial de la provincia. Sí. Y hay lugares donde todavía no se pueden acceder a los campos. Así por estos 2 contratos vamos a intentar reparar la mayor cantidad de kilómetros para que queden muy bien los campos. Histórico también, gobernador, el aporte a los bomberos de Villa Regina, ¿no? 43 millones. A todos los bomberos, ¿no? Sí, sí. A todos los bomberos de la provincia, todo gracias a la ley de petróleo. No sé si todos saben, a partir de esta compra, General Roca va a tener por primera vez una escalera mecánica para la lucha contra el incendio rescate en altura, ¿no? Se sabe que en la provincia hoy había 3 ciudades con escalera: Bariloche, Chipoleti y Viedma. En Viedma la compró la provincia el año pasado. Las otras ciudades, Pato Roca o Villa Regina, no tenían escaleras de altura para la lucha contra el incendio rescate. A partir de esta compra, Roca va a tener la primera escalera la primera autobomba con escalera. Con lo cual levantamos el nivel de alerta ante la emergencia de una manera muy importante, ¿no? ¿Qué significa los 43 millones de pesos? Que cada cuartel de bomberos voluntarios, los 30 cuarteles, prácticamente toda la provincia, van a tener una autobomba nueva de ataque rápido, equipada para trabajar en las rutas. Y que vamos a tener también un IMOC para la lucha contra el incendio de los campos, que vamos a tener camiones y cisternas de apoyo
a los incendios, y que vamos a tener también autobombas más grandes para las ciudades más grandes también. Y la compra de 100 trajes estructurales con equipos de autónomos de respiración para los bomberos voluntarios. Yo no quiero exagerar, Marinés, pero después de la Policía Federal, los bomberos voluntarios de Río Negro van a ser de los bomberos voluntarios mejor equipados del país. Hoy en la Federación Nacional de Bomberos Voluntarios llama la atención una inversión de estas características en una provincia, ¿no? Por eso, un aporte realmente histórico, ¿no? Que no se había dado nunca. No, nunca se por lo menos de esta dimensión. Sí, y gracias a esta organización de los contratos petroleros que nos permitió tener estos fondos, ¿no? Así que ya los camiones están elegidos, ya están en Holanda y en Alemania. Ya ayer se hizo la transferencia, así que empiezan ahora los trámites para ponerlo en los barcos. Y tenemos que en 90 días vamos a tener toda esa flota aquí en Río Negro. El último número de recaudación de la Agencia de Recaudación Río Negro indica un 44% del crecimiento de la recaudación en la provincia. Esos son buenos datos, ¿no? Fundamentalmente porque está muy por arriba de la inflación, ¿no? Y eso tiene más nada que ver con la fiscalización y con la recuperación de algunas actividades económicas de la provincia, porque no hemos tenido ningún tipo de tarifazo, de importazo, no hemos generado nada distinto para recaudar más. Lo único que se está haciendo es una mejor control, una mejor fiscalización, y creo que hay algo que siempre hay que tener en cuenta, es que el contribuyente paga sus impuestos también cuando ve que de una u otra manera la provincia va marchando. Es decir, nadie paga los impuestos cuando ve que se despilfarra, nadie paga los impuestos cuando ve que se la roban a la plata, o cuando nadie paga los impuestos cuando ve que la respuesta a los problemas acuciantes de la sociedad. Entonces creo que hay, por un lado, una muy buena conducta tributaria de los renegridos, y por otro lado, que el gobierno de alguna manera está encaminando lo que pasa en la provincia. Bien. Vuelvo por un instante a lo político. El próximo 3 de mayo, elecciones en muchos municipios. En Chipoleti tienen 5 candidatos. ¿Cuál es su candidato en Chipoleti? Mire, nosotros como fuerza política no tenemos. No tenemos porque hay tanta dispersión que privilegiamos que se produzca el cambio, porque nosotros lo que consideramos que Chipoleti no puede seguir siendo gobernada por el actual intendente. Dijimos, si nosotros como fuerza política incorporamos candidatos, se va a dispersar tanto el voto que hasta quizás si los chipoleños tengan la desgracia que siga el actual intendente. Con lo cual preferimos no presentar los candidatos, teniendo en cuenta que tanto Aníbal Tortorielo como Lucas Pican pueden ser muy buenos intendentes, así que serán los chipoleños quienes definan ese lugar, ¿no? Se hace un mea culpa. ¿Se siente responsable de haberle levantado la mano a Baratí? Bueno, mire, sí, en definitiva era de nuestro equipo, fue director de deporte, presidente del Consejo Deliberante, y uno cree que las personas están preparadas para ser gobernantes y después se da cuenta que no, obviamente que no, a la historia no le puede escapar y a la historia se la asume y se le enfrenta, ¿no? Y por último, por lo menos de mi parte, se van 40 millones de pesos de la renegociación de los contratos petroleros para impermeabilizar el canal de riego en Cinco Saltos, una obra realmente importante, ¿no? Para todas las localidades a la vera del canal principal de riego, que provoca tantos inconvenientes en las construcciones, sobre todo en aquellas que están cercanas al canal, por el agua, ¿no? Y por el aumento de la napa freática y demás. Sí, estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos puesto de la utilización de los fondos de petróleo, ¿no? Estamos pagando a los municipios. Ayer firmé el convenio mediante el cual la provincia le va a transferir a General Roca 13.700.000 pesos. Seguramente ya la semana que viene estaremos en Roca entregándole al intendente los 13 millones de pesos que la provincia transfiere a la municipalidad de General Roca por la organización de los petroleros. Por otro lado, estamos preparando las licitaciones de los hospitales de Allen y de Catriel y de las rutas. Estamos repavimentando la ruta dobla que va del Solito a las rutas. Estamos preparando la licitación y una obra muy demandada en Cinco Saltos, que es la obra del canal principal de riego, ¿no? Una obra que
así como pasó en Roca con el gringo, es sumamente demandada por los vecinos, por las filtraciones, por la humedad, por todo lo que sucede. Bueno, gobernador, muchísimas gracias por este contacto con Radio El Valle, que tenga muy buenos días. No, por favor, Marina, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, y un placer haber conversado una vez más con usted, y desde ya un abrazo grande a todos los oyentes de Radio El Valle. Bueno, muy amable. La palabra entonces del gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnec.